Hoy vamos a empezar a mirar lo que es la armadura de Dios o la armadura del cristiano. Ya Pablo nos ha venido explicando, diciendo, convenciendo de que la vida cristiana es una batalla constante, una guerra, una lucha. No tenemos lucha contra carne y sangre, nuestra lucha son contra poderes de las tinieblas. El diablo es un enemigo real, el diablo es un enemigo poderoso al que debemos confrontar. Nuestras armas humanas no son suficientes. Nosotros necesitamos de la ayuda de Dios para poder siquiera hacer frente un segundo a los ataques de las tinieblas. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 14, pero en la primera parte. Mi intención, yo le decía a mi esposa en estos días, mi intención era, vamos a tomar un servicio para hablar de estas 6 partes de la armadura del cristiano. Después dije, no, yo creo que es mucho. Vamos a tomar 2 servicios. Después dije, yo creo que es poco. La idea era preparar el sermón con 2, pero cuando ya iba por el primero, tenía 4 páginas de manuscrito y dije, no, vamos a quedarnos ahí, si usted me permite. Por lo tanto, vamos a estar con la armadura del cristiano probablemente hasta fin de año, si no hay ningún problema con usted. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en esto que dice esta primera parte, estad pues firmes. Si usted va a recordar, la semana pasada nosotros hablábamos como que en estos versículos, 3-4 versículos, hay un énfasis de Pablo con respecto a permanecer firmes en la fe, perseverar en la fe cristiana. Y lo primero que él dice en nuestras Biblias, en la Reina Valera, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La traducción en inglés incluye la palabra cinto o la palabra correa, que en realidad está en el texto griego. Esta palabra de ceñid vuestros lomos es una palabra bastante grande porque es una palabra compuesta y esa palabra incluye la palabra cinto. En inglés, si usted tiene una Biblia en inglés, probablemente va a decir algo así como put on the belt of truth, la correa de la verdad. Lo primero que vamos a hacer hoy día es definir primero qué es la palabra verdad en conformidad a las Escrituras, y lo segundo, a qué se refiere Pablo, o más bien la idea de correa, de ponernos el cinto o ceñirnos, ¿verdad? Los lomos, ¿a qué puede estar haciendo referencia? Vamos a mirar esas 2 cosas brevemente y después vamos a tratar de entender qué es lo que Pablo nos está tratando de decir con esto de ceñid vuestros lomos con la verdad. Sin embargo, me gustaría hacer primero un comentario preliminar, porque entre los comentaristas hay diferencia de opinión respecto a de dónde saca el apóstol Pablo esta idea de la armadura de un cristiano, porque el lenguaje es de un soldado, ¿verdad? Y algunos piensan y dicen, lo que pasa es que Pablo estaba en la cárcel, y en efecto, hemos dicho que Pablo escribe esta carta junto con la carta a Filemón, por ejemplo, junto con la carta a los filipenses, junto con la carta a los colosenses, en una prisión. Y algunos comentaristas entienden de que Pablo se está inspirando en el soldado romano que tiene todas estas piezas en su armadura. Otros comentaristas, de quienes creo coincidir, dicen, no, Pablo no se está inspirando en este soldado, y la razón por la cual dicen es porque un soldado que está cuidando a un reo no necesita tener ni una espada ni un escudo. O sea, esos son herramientas para entrar a una guerra. Ellos dicen, este segundo tipo de referencia es que en vista de que Pablo está tan familiarizado con el Antiguo Testamento, él toma la idea de las mismas Escrituras, porque en Isaías
Isaías hace mención de este lenguaje. Escuche lo que dice Isaías 11. Y será la justicia correa de tus lomos y la fidelidad ceñidor de tu cintura. Isaías 59, 17, por ejemplo, escuche el lenguaje de Isaías, 800 años antes de Cristo. Pues de justicia se vistió como de una coraza, ¿verdad? A breastplate. Con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Me da la impresión que Pablo está tomando más la idea que Isaías ha bosquejado 800 años antes de Cristo. Al margen de eso, sea la postura que tomemos, no afecta a nuestro entendimiento de este pasaje. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la verdad? La verdad en las Escrituras, por lo general, es una referencia a 4 cosas. Uno es una referencia al Evangelio. Efesios 1:13 dice que el Evangelio es la verdad, la palabra de verdad, el Evangelio. Pero también la verdad es una referencia a la Biblia, a las palabras que salen de la boca de Dios. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También la Biblia hace referencia a Jesús como la verdad. Por eso Jesús decía, ¿recuerda? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también la Escritura hace referencia como que Dios es la verdad. Esto está en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Eso es lo primero que yo quiero que usted tenga en mente para nosotros tratar de construir. ¿A qué se refiere Pablo con esto de ciñe tus lomos o ponte la correa de la verdad? Eso es uno. La referencia a la verdad, una referencia de 4 partes o a 4 lugares distintos. El cinto. ¿Qué es el cinto o qué es la correa? Bueno, de una manera básica y general, yo sé que alguien está pensando, es con lo que le doy a mi hijo cuando se porta mal. Y está bien eso, pero aquí vamos a usar la idea de el uso natural de la correa, ¿verdad? Es aquello que sostiene todas las piezas. O sea, es la parte que está ubicada en el centro. Y es la parte que más se adhiere a nuestro cuerpo, la parte que más está pegada a nuestro cuerpo. Es la parte de todo lo que nos ponemos que más ajustamos, si se quiere, que más apretamos a nuestro cuerpo, que más presionamos para que esté pegado a nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando él dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad? Bueno, lo primero que debemos hacer es descartar, ¿ok?, que el cinto de la verdad sea una referencia directa, y preste atención a la palabra directa. Debemos descartar que la verdad o el cinto de la verdad es una referencia directa a Dios o a Cristo, porque estaríamos diciendo que Cristo y Dios, o Cristo o Dios, son solo una parte de nuestra armadura. Nos quedan 2 opciones. Que esto de ceñirte de la verdad es una referencia directa o a la palabra de Dios o al Evangelio. Pero si miramos todo el pasaje, como hemos leído al comienzo, vemos que Pablo va a mencionar la palabra y el Evangelio como otras partes de la armadura. ¿Se acuerda el versículo 17 que hemos leído? El yelmo de la salvación o el Evangelio, eso vamos a ver en los próximos días, no puede estar refiriéndose al Evangelio o a la salvación cuando dice ponte la verdad en un sentido, porque eso lo va a mencionar después. O tampoco puede ser la palabra, porque más adelante en el mismo versículo 17 va a decir, toma la espada del Espíritu. No sería lógico decir que la verdad aquí es la Biblia o la salvación, porque luego las va a mencionar. No tendría sentido de que él las vuelva a repetir. ¿Se entiende? Entonces no es un uso directo, pero sí es un uso indirecto que está haciendo.
porque la verdad sigue siendo Jesucristo, la verdad sigue siendo el Evangelio, la verdad sigue siendo la palabra, la verdad sigue siendo Dios mismo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de ponte la verdad como un cinto? Put on the belt of truth. Digo esto porque está mejor dicho en inglés. Ceñidos vuestros lomos con la verdad es como decir, ponte la correa de la verdad, ponte el cinturón de la verdad. Hace referencia a la verdad que ha venido a ser tan parte de nosotros como un cinto está pegado a nosotros. ¿Se entiende? Esto de ceñidos de la verdad es una referencia a cómo esa verdad está tan adherida a nosotros, tan junta a nosotros, y cómo esa verdad nos ha transformado, nos ha afectado de una manera profunda. La verdad está tan ajustada a nosotros, tan conectada a nuestra vida, tan unida a nuestra vida, como el cinturón se une o se ajusta o se adhiere al cuerpo de quien se lo pone. Eso es lo que quiere decir, ceñidos de la verdad. Esto es una referencia al carácter formado por la verdad, a un modo de ser en tu interior que refleja la verdad de su palabra. Un carácter que procura estar en armonía con la verdad de Dios, con la verdad de Cristo. Un carácter formado por la verdad del Evangelio y formado por la verdad de la palabra. Esto no tiene nada que ver primeramente con cosas que hacemos. Tiene que ver con nuestra esencia, quiénes somos, qué somos, nuestro carácter, nuestra naturaleza. Así como la correa está adherida, pegada a nuestra cintura, así la verdad, cuando está adherida o pegada a nosotros, cuando la verdad está unida a nuestra vida, a nuestro corazón, será una arma poderosa contra las acechanzas del diablo. Eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. El carácter santo, el carácter íntegro de un creyente lo guardará en el día malo. Aquí lo que Pablo está enfatizando es la integridad de carácter. De una manera directa nos está hablando de la integridad de carácter, y de una manera indirecta nos está hablando en contra de la hipocresía. Y de eso nos vamos a enfocar ahora. O sea, tomando en consideración que la correa de la verdad hace referencia a un carácter que ha sido transformado por la verdad y un carácter que refleja la verdad, vamos a enfocarnos en estas dos nociones que son opuestas: la integridad y la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Vamos a ver. ¿Y qué es la integridad? O, para ayudarnos, ¿cómo es una persona hipócrita y cómo una íntegra? ¿Les parece? Empezamos por la hipocresía. ¿Sí? ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía, estoy dando una definición que la construyen en los diccionarios, que no está alejado, pero después vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice respecto a esto. ¿Ok? ¿Sabe qué ha sido mi oración? ¿Sabe qué ha sido mi oración? Le voy a ser honesto. Yo le oré al Señor, palabras más, palabras menos, pero en esta dirección. Yo te pido que a medida que yo hable de la hipocresía, que estemos tan atentos y que en lugar de pensar en otra persona, oh sí, esta es hipócrita o este es hipócrita, hágase la idea que usted está solo aquí y yo le estoy predicando a usted solo. No hay nadie más. La hipocresía es el fingimiento de ser alguien que en verdad no somos. O es la simulación, es la pretensión de ser alguien que no somos. O es el fingimiento, simulación de creer algo que en verdad no creemos. Es pretender creer algo que de verdad nosotros no
no creemos. Un hipócrita es una persona que finge sentimientos contrarios a los que verdaderamente siente o piensa. Un hipócrita es una persona que finge cualidades contrarias a lo que verdaderamente es. Eso es la hipocresía. Pero vamos a escuchar a la verdad hablar, a Jesús. Algunos se va a recordar algunas palabras de Jesús aquí. Estos textos que voy a leer es muy iluminador respecto a esta noción que tenemos de Jesucristo, de que Jesucristo es una mansa palomita, una ovejita, un corderito que no dice nada que pueda ofenderte, pero Jesucristo también es el león de la tribu de Judá. A partir de este pasaje vamos a hacer una evaluación un poquito más cercana de qué es la hipocresía de acuerdo a la Biblia. Primeras palabras, Mateo 23, escuche lo que dice Jesús, 23, 27 al 29. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¡Qué imaginación de Jesús! Sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En Mateo 23 hay 7 veces les dice a los fariseos, hipócritas, escribas y fariseos, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Marcos 7, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hipócritas, ¿por qué Jesús? Porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sonotó estas dos cosas? Por dentro están podridos, fingen una cosa, por dentro su corazón no ama de verdad a Dios, pero con su boca lo confiesan, lo profesan. Algo preliminar que podemos decir es que para Jesús, en su esencia, la hipocresía es simular adorar a Dios con tus labios, pero no adorarlo con el corazón. Decir que crees en el Señor, que lo amas y que su gloria es lo más importante para ti cuando no es cierto. La hipocresía de estar corrompido por dentro y fingir que somos muy santos, piadosos y espirituales. Usted podrá notar que el Señor reservó sus críticas más duras contra los fariseos. Él pronunció sus palabras más fuertes contra los escribas y contra los fariseos, porque ellos fingían amar a Dios, simulaban amar a Dios, actuaban como espirituales pero no lo eran, se presentaban como piadosos pero por dentro estaban como sepulcros, llenos de huesos muertos. ¿Por qué? Porque Jesús rechaza una obediencia externa sin un corazón rendido a Él. Jesús condena una conformidad externa a su palabra sin un corazón humillado ante Dios. Por eso les habló así. Jesús detesta una religión fría, sin devoción a Él. Condena un cristianismo desprovisto de fervor por Él. Jesús resistía, condenaba, rechazaba una obediencia ritualista, carente de amor por Él, de sinceridad delante de Él. Alguien pudiera decir, bueno, pero estas advertencias están dirigidas a personas que creían que eran del pueblo de Dios y no la eran. Es cierto, los fariseos son eso. Pero también vamos a encontrar a Jesús advirtiendo acerca de la hipocresía a sus propios discípulos. O sea, la hipocresía es también un peligro para los verdaderos creyentes. Y debemos guardarnos de la hipocresía. Jesús le dijo a sus discípulos, Lucas 12:1, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Se acuerda? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dijo.
Santiago habla, dice, la sabiduría que es de Dios no tiene hipocresía. Pedro dice, desechen las envidias, la malicia, la hipocresía. En Efesios 4, Pablo dice, dejando la mentira en todas sus formas, dejando la mentira. Y en 1 Corintios 5, Pablo dice, límpiense de la levadura, de la vieja levadura de malicia, de maldad, y celebren con la levadura los panes sin levadura de sinceridad y verdad. La hipocresía será un peligro también para un creyente genuino. Ahora, si en tu mente está diciendo, no creo, lo fue para Pedro, que según Pablo se comportó como un hipócrita. El gran Pedro se comportó como un hipócrita y no anduvo conforme a la verdad del Evangelio. Decía una cosa y se comportaba de otra manera. Cuando llegaban los creyentes de Judea que decían, no, hay que circuncidarse para ser salvo, y él, habiendo ya estado con los gentiles y comiendo con ellos, se intimidó y dejó de juntarse con los gentiles cristianos. Y Pablo vio eso y escribió en la Biblia. Lo llamó hipócrita a Pedro y le llamó la atención. Sí, es un peligro para nosotros los cristianos. Debemos guardarnos. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es no conformarse a la verdad de Dios. No conformarse a la verdad de Dios en carácter primeramente. Y cuando digo no conformarse a la verdad de Dios, estoy hablando a la verdad del Evangelio, a la verdad de su palabra, a la verdad de Jesucristo. No conformarse a la verdad de Dios en carácter, en pensamientos, en palabras, en obras, o para decirlo de una manera distinta, es no conformarse al carácter verdadero de Dios en pensamientos, en sentimientos, en actitudes y en motivaciones. Eso es la hipocresía. Vamos a pasar a la integridad ahora. En su forma más básica, la palabra integridad hace referencia a ser un todo, algo íntegro, sin partes, ¿no? Algo íntegro es algo que no está dividido, es algo completo. Según MacArthur, la integridad es la cualidad de no estar dividido, es ser uno, es ser verdadero a tus propios estándares. Es honestidad con sinceridad e incorruptibilidad, dice MacArthur. Termina diciendo, es lo opuesto a la hipocresía. Es decir, lo que dice creer es uno con lo que es. Lo que dice creer es uno con lo que hace. Lo que dice creer es uno con su carácter. Mirando varios pasajes, quise que leamos el Salmo 15. Busca el Salmo 15, porque aquí de alguna manera está bosquejado cómo es una persona íntegra que va a estar delante de la presencia de Dios. Alguien que ha sido lavado de sus pecados, alguien que tiene una justicia que Dios aprueba, que es la justicia de Cristo. Porque uno pensaba y diría, podemos hablar de Job, porque el mismo Dios dice de Job, le dice a Satanás, después de haberle quitado todo, de haberlo herido, Dios le dice a Satanás acerca de Job, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad. Daniel fue un hombre íntegro, porque el día que prohibieron orar, lo más fácil hubiese sido no orar. Pero él siguió orando a pesar de que eso le iba a traer problemas, y le trajo problemas.
Íntegro fue José en la Biblia, que salió corriendo cuando la esposa de su jefe quiso acostarse con él. Salió corriendo. Lo más fácil hubiese sido acostarse con esa mujer. Yo creo que el Salmo 15 describe bien lo que es la integridad. Dice versículos 1 al 5 y después hago algunas observaciones de este pasaje. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. ¿Dónde? ¿Dónde habla verdad esta persona? En su corazón. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua. Lenguaje contemporáneo, el que no chismea. That's it. Cuando el chisme sea para ti una tentación fuerte o un pecado frecuente, lee el Salmo 15 y métete a tu habitación. Y quédate 2 horas ahí, pídele al Señor. Despierta un amor por la verdad para no chismear más. Versículo 3, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Queriendo decir, no solo no chismea, no deja que le chismeen. Versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún, esto es precioso, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahorita voy a decir unas palabras de eso, pero eso está tan claro. Una persona íntegra es aquel que aún jurando en daño propio, o sea, a pesar de que dice la verdad, él sabe que lo va a perjudicar, él sigue diciendo la verdad y actuando en conformidad a la verdad. Que Dios nos dé ser eso, nosotros, creyentes. No por eso cambia. Versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. En otras palabras, usando el lenguaje de Efesios 6, va a estar firme. Entonces, según el salmista, esto es un breve resumen, una persona íntegra es una persona que en su corazón atesora la verdad, ama la verdad. Y por eso piensa y juzga, piensa rectamente conforme a la palabra de Dios. Incluso la meditación de su corazón está en conformidad a la verdad. Es una persona que no usa su lengua para criticar o menospreciar a otros. Es una persona que no solo no habla de su prójimo, sino que tampoco tolera que alguien venga a hablar mal de su prójimo. Eso es lo que dice el texto. Y que dice siempre la verdad, aunque no saque ningún provecho. Esa es una persona íntegra. Una persona que dice la verdad, aunque no saque ningún provecho. Aunque decir la verdad no le resulte en algún beneficio. Y una persona que siempre actuará conforme a la verdad y dirá la verdad, aunque la verdad lo perjudique. ¿Usted me está escuchando, mi hermano, mi hermana? No acepta sobornos y no se aprovecha de las personas. Viene a mi mente la abuela que a principios de año, cuando supo que su nieto estaba tramando algo, tenía armas, ella le llamó a la policía, a su nieto. Eso es ser íntegro. Ahora, si me permite un paréntesis aquí, porque la integridad incluye la honestidad. Y esto lo estoy tomando de un capítulo del libro del pastor Miguel, Integridad y Sabiduría,
que yo lo recomiendo. Son las mejores 300 páginas que usted se va a leer. Si el año, usted dice, ¿qué puedo empezar leyendo? Usted agarre esto. Y él habla de la idea de, usted puede ser honesto, pero no íntegro. La honestidad no es lo mismo a la integridad. O sea, para decirlo de esta manera, no todas las personas honestas son íntegras. Ahora, todos los íntegros son honestos. Le voy a poner el ejemplo para que usted lo entienda. Una diferencia entre un honesto y un íntegro. ¿Ok? El honesto dice, yo fui con el pastor, o donde el pastor, y le dije que estoy fornicando. El honesto. Estoy fornicando, pastor. No te vamos a hacer una fiesta por eso. El íntegro dice, he confesado mi pecado de fornicación, me aparté de ese pecado y estoy pidiendo ayuda para no volver a caer. ¿Se entiende? Y se esfuerza para que su vida se conforme a la verdad de la santidad y la pureza de Dios. El honesto puede decirte, soy una persona ambiciosa. El íntegro llora por su corazón ambicioso. Confiesa su pecado, se arrepiente, pide oración y se esfuerza por reflejar las virtudes opuestas, que son el contentamiento, la gratitud, la generosidad y la confianza en Dios. Otro ejemplo, el honesto te puede decir, ¿sabes qué? Yo miro pornografía. Está siendo honesto. ¿Es íntegro? No necesariamente, hay que ver después. El íntegro llora su pecado, lo confiesa a sus hermanos, pide ayuda y hace los ajustes necesarios y los esfuerzos necesarios para no dejarse dominar por la pornografía. Otro ejemplo. Esto yo lo he notado, esto es lo que yo voy a decir, lo he notado en el cuerpo de Jesucristo. El honesto dice, yo digo las cosas en la cara. A mí me gusta decir las cosas en la cara, aunque duelan. El honesto, ¿no? El honesto viene y te puede decir algo en la cara. El íntegro no solo puede decir las cosas, también puede escuchar que otros los digan las cosas en su cara. Y cuando la recibe, lo recibe con humildad, con mansedumbre. Eso es integridad. Sin alejarse, ni distanciarse, ni resentirse con las personas que le dijeron, lo exhortaron o lo corrigieron. ¿Se entiende? El honesto dice, me equivoqué. El íntegro asume todas las consecuencias por sus errores, sus equivocaciones, sus pecados, y da la cara. La honestidad es buena, mis hermanos, pero mejor es la integridad, mayor es la integridad. Que seamos honestos en esta iglesia, en todo lo que hacemos, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras relaciones aquí en la iglesia, en todo lo que hacemos, pero por encima que seamos íntegros. ¿Qué es la integridad cristiana? La integridad es la conformidad a la verdad de Dios. En carácter, en palabras, en acciones. Integridad es conformarse al carácter verdadero de Dios. En motivaciones, en actitudes y en acciones. Es amoldarse, para usar otra palabra, a la verdad de Dios y su palabra. Integridad es tomar la forma de la verdad del Evangelio en carácter, palabras y acciones. Es decir, un carácter santo, sincero, compasivo, misericordioso, humilde. ¿Cómo yo puedo cantar de compasión y misericordia que Dios ha tenido conmigo y no reflejar esa compasión y misericordia con otros? O sea, hay una división ahí. No hay integridad en lo que se dice
y en lo que se es. ¿Cómo yo puedo hablar de un Salvador humilde que me salvó y no esforzarse por crecer en humildad? Llorando cuando nos hemos dado cuenta que lo que ha gobernado nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras respuestas, nuestro trato con los demás es orgullo, arrogancia, soberbia, jactancia, carácter manso, un carácter pacificador, agradecido. Estad pues firmes vuestros lomos con la verdad. Quiero decir varias cosas aquí respecto a una persona íntegra. Yo sé que se puede decir muchísimas otras cosas más. Porque pudiera dar la impresión de que una persona íntegra es una persona sin pecado y estaríamos hablando algo que no es cierto. El íntegro también peca, pero llora, ¿no? Llora, se avergüenza cuando dice cosas, siente cosas o hace cosas, o cuando lo motivan cosas que no están en conformidad a la santidad, la humildad, la mansedumbre, la compasión, la verdad. Cuando su carácter hay una diferencia entre lo que es y lo que él dice creer. Una persona íntegra asume las consecuencias de sus pecados sin importar cuáles sean. Una persona íntegra no miente, no hace fraude. Aunque no deberíamos usar la palabra fraude nosotros, porque la palabra fraude es la manera legal de decir es un ladrón. ¿No? Una persona íntegra no se aprovecha de las circunstancias para sacar beneficios personales. No se aprovecha de las personas. No se aprovecha de su posición para sacar beneficios personales. Una persona íntegra no cambia de opinión por conveniencia. El hombre no íntegro, la mujer no íntegra, el joven no íntegro, la jovencita no íntegra. Cambiará de opiniones cuando sea conveniente, muchas veces para no ser como la nota discordante. No, déjame, todos en la escuela dicen que si quiere abortar está bien, que aborten. No voy a decir nada porque eso me caería como que mirarían feo y me mirarían como la oveja negra de este lugar y no, voy a quedarme callado. Eso no es integridad. Eso no es integridad. El hombre no íntegro cambiará de opinión si es conveniente. Una persona íntegra trata a todos por igual. Y nunca mira las amistades, las relaciones como un medio para obtener beneficios personales. Al contrario, busca oportunidades para servir a las personas, sin importar los beneficios que puede obtener de ellos. ¿Y por qué hace eso el íntegro? Porque para el íntegro, servir y glorificar a Dios ya es su beneficio, ya es su recompensa. El que no es íntegro siempre está buscando cómo puede beneficiarse, cómo puede obtener un provecho de alguien. Una persona íntegra nunca quiere dar crédito, o no quiere recibir más bien crédito por algo que no ha hecho. Al contrario, un hipócrita, si puede obtener halago gratis, amo. Cuando Pablo nos está diciendo, cíñete con los lomos de la verdad, está haciendo a la verdad que ha encontrado cabida en el corazón del creyente, ha encontrado cabida en la mente del creyente y que no ha encontrado obstáculos. Es la verdad que ha entrado por las puertas del corazón y ha hecho morada en el corazón.
afectando, influenciando, permeando cada parte de ella. Es cuando la verdad de la palabra del Evangelio de Cristo le da forma a nuestros pensamientos, le da forma a nuestras emociones y sentimientos, le da forma a nuestras motivaciones, le da forma a nuestras actitudes. Una referencia a la integridad de carácter. Ponte el cinto de la verdad. Una persona íntegra dice siempre la verdad, aunque decir la verdad lo perjudique. Dice la verdad aunque no le sea conveniente, aunque decir la verdad o actuar en conformidad a la verdad le traiga problemas. Que Dios nos dé ser una iglesia de gente íntegra. No solamente que hable la verdad, sino que se conduzca en conformidad a la verdad y que se pare por la verdad, aunque nadie más quiera hacerlo. Cuando usted quiera leer una biografía, lea la biografía de John Bunyan. John Bunyan es un puritano, escritor de El progreso del peregrino. John Bunyan tenía 4 hijos, uno de ellas era ciega. Su esposa fallece, se casa, y él era un pastor. Y él comenzó a predicar en su iglesia y fuera de su iglesia. Y comenzó a predicar, y el gobierno dijo, tú no puedes predicar. Si tú sigues predicando, te vamos a meter 3 meses a la cárcel. En efecto, él no paró. Él siguió predicando y lo metieron 3 meses a la cárcel. Su esposa pasó muchas dificultades económicas. Y con una hija ciega, sale de la cárcel, le dice, ok, no te vamos a meter más en la cárcel, pero no vuelvas tú a predicar el evangelio fuera de las 4 paredes de la iglesia. Y él dijo, yo no puedo hacer eso. Y lo metieron a la cárcel. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó en la cárcel? 12 años. Eso es integridad. Eso es integridad. Una persona íntegra, cuando ha sufrido una injusticia o cuando ha sido agraviado por alguien, ofendido por alguien, antes de ventilar su dolor, le ora a Dios. ¿No? Antes de estar hablándolo con otros. Y si lo habla con alguien, solo busca contarlo a personas que lo van a edificar. Personas que le van a hablar la verdad, no que le van a pasar la manito. Personas que serán imparciales y le exhortarán a honrar a Dios en medio de esa situación. Una persona que no es íntegra buscará desacreditar a la otra persona que siente que lo ha ofendido. Y tratará de presentarse como la víctima y como la persona más justa y regará y hablará de esto con varias personas sembrando cizaña en los corazones. Que Dios te guarde de eso, porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y una de ellas es el que pone discordia entre los hermanos. Ten mucho cuidado, mi hermano, mi hermana, ten mucho cuidado, que Dios nos guarde de eso. O que Dios te dé, Señor, cada vez que yo vaya a decir algo que va a traer división o algo que vaya a poner tropiezo, Señor, te pido, muérdeme la lengua y que sangre y se me paralice la lengua. Mientras tanto oro que mi corazón se conforme a la verdad. Después ya no me tendré que preocupar por la lengua. ¿Se entiende? No es la lengua solamente. Es el corazón. De ahí nacen los malos pensamientos, dijo Jesús. Los homicidios, los adulterios del corazón. Una persona íntegra no se presenta como superior a otras. ¿Ok? No se presenta como superior a otras. Porque está consciente de sus propios pecados, está consciente de sus faltas, y es precisamente por eso que no se atreve a criticar o a hablar mal de otros.
Oh, usted dirá a alguien, ¿habrá un problema de chisme acá en la iglesia que el pastor está hablando? Siempre va a ser un problema. Siempre va a ser un problema eso. No hay tal cosa como una iglesia libre de chismes. Esas son partes de las manchas y arrugas. Pero yo no quiero estar ahí. Y yo espero que usted tampoco. ¿No? Una persona íntegra reconoce su pecado y es severo con su pecado y compasivo con el pecado de otros. Eso es contrario a nuestro. Nosotros somos compasivos con nuestro propio pecado y severos con el pecado de otros. ¿No? El hipócrita se indigna con el pecado de otros, condena el pecado de otros, se escandaliza con el pecado de otros, pero no muestra la misma indignación, la misma intolerancia y el mismo rechazo contra sus propios pecados. Que seamos severos con nuestro propio pecado y compasivos con el pecado de otros. Una persona íntegra asume total responsabilidad por sus errores y pecados sin culpar a otros. Sin culpar a otros. No es, mira, yo soy así porque mi papá. No le eche la culpa a tu papá. Tu papá ya murió. O es que ella me hizo esto. O él me empujó a hacer esto. Nadie empuja a nadie. Nadie empuja a nadie. No digas, lo que pasa es que yo soy un fornicador porque esto y... No, porque si tú miras así, si tú piensas así, tú nunca encontrarás arrepentimiento. Porque ¿de qué te vas a arrepentir si en tu mente, en tu corazón, otros han conspirado para que tú seas el pobrecito que eres? Y eso no es cierto. Nosotros nos tiramos. El íntegro confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Y el que no es íntegro buscará justificarlos, buscará maquillarlos o esconderlos, minimizarlos. Por eso es que el íntegro buscará sentir, pensar, meditar, anhelar todo lo que está conforme a la verdad. Lo que este pasaje nos recuerda es que el creyente no solo debe obedecer, no solo debe conformarse a la ley de Dios, no solo debe observar y cumplir todo lo que se pide de él, sino que su carácter, su esencia debe estar en conformidad a la verdad que dice profesar. También su carácter es transformado por la verdad. Su corazón también debe reflejar la verdad y su alma debe amar la verdad de Cristo, su palabra, el Evangelio. Mi oración siempre es que la palabra, que cuando leamos textos como estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, que ese texto primeramente me exponga a mí. No, esto es Dios. Pablo elogiaba a los tesalonicenses porque los tesalonicenses recibían la palabra no como si fuera de hombre, sino como palabra de Dios. La pregunta que nos deberíamos hacer hoy día, en cualquier momento, aquí en tu asiento, en tu casa cuando estés meditando o cuando estés a punto de acostarte, ¿refleja mi vida la verdad de mi Salvador? ¿Refleja mi carácter la verdad del Evangelio? Mis emociones, mis actitudes, mis pensamientos reflejan la verdad de un Dios que me ha salvado. El pastor Miguel Núñez termina su libro, el que les he mencionado, diciendo esto: la mejor evidencia de que verdaderamente eres salvo no es que un día te arrepentiste, sino que desde ese momento
has continuado arrepintiéndote cada vez que encuentras que tu vida no se conforma de acuerdo con el estándar de Dios. La mejor evidencia de que verdaderamente eres salvo no es que un día te arrepentiste. Oh, me acuerdo, allá por el año 99 me arrepentí, qué lindo, lloré y qué bonito, me acuerdo ese día en ese campamento y lloré y lloré y lloré y lloré, sí, y me arrepentí y esto, sí, y ahora, oh no, pero me acuerdo ese día, bonito ese día, oh, aquellos tiempos. ¿Usted no ha pecado desde esos años? ¿No ha llorado? ¿No te duele pecar? ¿No te duele no reflejar la santidad de Jesucristo? La pureza de Cristo, la mansedumbre de Cristo. ¿No te duele no llorar por tu pecado? La mejor evidencia de que verdaderamente eres salvo no es que un día te arrepentiste, sino que desde ese momento has continuado arrepintiéndote cada vez que encuentras que tu vida no se conforma de acuerdo con el estándar de Dios. Tu carácter será un arma en el día malo. Tu carácter formado, forjado, influido, permeado por la verdad del Evangelio. La verdad de un Dios que se hizo hombre, se humilló para venir a vivir la vida que yo no podía vivir, a morir por mis pecados, ser sepultado, levantarse al tercer día, ascender a los cielos para obtener salvación eterna para aquellos que nosotros que hemos confiado y creído. Que nuestra vida se conforme a eso. Aún en el día de fragilidad y debilidad, nuestra integridad nos va a guardar. Nuestra integridad, conformarse a la verdad de Cristo, en carácter, en emociones, en actitudes, en motivaciones. Un creyente íntegro, y con esto termino, es una persona cuyo carácter ha sido transformado e influenciado por la verdad del Evangelio. Es cuando la verdad de Cristo y de su palabra se han pegado, se han adherido tanto a ese creyente que ahora es parte de su esencia. Es cuando la verdad de Dios y del Evangelio han pasado a formar parte de esa persona como una correa que mantiene unidas todas las demás prendas. Una persona íntegra es aquella que se conforma a la verdad de Dios, a la verdad de Cristo, de su palabra y del Evangelio que nos ha salvado. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos dé gusto por su Espíritu, por la verdad. Amén.